Les presento a Lucía. Lucía desea crear una sociedad con sus hermanos Lucas y Diego, y a ella le corresponde la tarea de investigar sobre los tipos de sociedades que existen en Costa Rica. Para ello, vamos a empezar contando a Lucía qué es una sociedad. Una sociedad es un contrato por el cual dos o más personas deciden poner alguna cosa en común para repartirse los beneficios, ganancias o las pérdidas que se produzcan. Las sociedades tienen una clasificación. Primeramente están las sociedades de capital, en la cual la solvencia de los miembros no influye en la sociedad, ya que la responsabilidad se limita hasta el valor del aporte contenido en la sociedad, y divide el capital en acciones, que permite una fácil circulación y posibilidad de transmitir. Por otro lado, tenemos a las sociedades de personas, en la cual se tiene como componente principal los socios, en donde destacan los valores éticos y morales sobre los valores económicos contenidos en la sociedad. Y por último, están las sociedades mixtas, las cuales toman en cuenta ambos aspectos, la condición personal del socio y el capital de la sociedad. También tenemos las sociedades sin personería jurídica, entre ellas la sociedad de hecho, donde se hace un acuerdo, pero los socios no tienen una intención de realizar una suscripción e inscripción registral. En otras palabras, no se realizan las formalidades establecidas por la ley en el Código de Comercio. Luego tenemos la sociedad irregular. Se hace el acuerdo que constituye bajo las formalidades brindadas por la ley, pero no son inscritas en el registro público. Ahora es importante mencionar las sociedades mercantiles que se pueden hacer en Costa Rica. Son 4. Iniciamos con la sociedad en nombre colectivo. Este tipo de sociedad se basa principalmente en personas, más que en capital. Por lo mismo, su funcionamiento se convierte en una sociedad rígida y cerrada, pero de carácter familiar, debido a que la manera en que toman las decisiones es de forma unánime. La muerte de uno de sus socios hace que se deba disolver. La segunda a mencionar es la sociedad en comandita simple. Este tipo de sociedad mercantil mixta está compuesta por dos clases de socios. Los comanditados son los que prestan su nombre para la razón social y tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Realizan aportaciones de trabajo y también de capital. Por otro lado están los comanditarios, que son los que realizan aportaciones solamente de capital. Luego está la sociedad anónima. En este tipo de sociedad mercantil de capital es reconocida por ser la más flexible. Se encuentra compuesta por un capital aportado por los socios y dividido por acciones. Por último tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de sociedad mercantil de capital, el aporte es lo más importante, dado que la responsabilidad está limitada al capital aportado. Este capital es representado por cuotas de participación. La responsabilidad de los socios está limitada por la cantidad de aportaciones o cuotas que hagan. Profundicemos un poco. Para efectos de ayudarle a Lucía, nos enfocaremos en estas dos últimas, ya que son las más utilizadas. Iniciemos extendiendo la explicación de la sociedad anónima. Como vimos anteriormente, en este tipo de sociedades el capital se divide en acciones. Hay acciones comunes, también llamadas ordinarias, que proporcionan normas de derecho a los accionistas, como por ejemplo derecho a ganancias o derecho al voto. Y tenemos la acción preferente, que brindan un derecho diferente o una ventaja adicional que las que contienen las acciones comunes, como por ejemplo una ganancia extra. Por otro lado, el capital social de la sociedad anónima se puede representar por su valor. Tenemos el valor nominal, una representación de lo que cada socio aportó en la creación de la sociedad. Es de carácter fijo y determinado. Por otro lado tenemos el valor real, que es el valor del patrimonio de la sociedad. El incremento o decremento de este implica cambio en el valor de las acciones. Este es de carácter variable. Por último tenemos el valor de cotización en bolsa, conocido también como valor de mercado. Se encuentra de la mano de la oferta y demanda que se encuentra en la bolsa de valores.
Ahora vamos a contarle un poco más de la sociedad de responsabilidad limitada a Lucía. La administración de estas sociedades, según el artículo 89 del Código de Comercio, está a cargo de uno o varios gerentes. Estos se establecen cuando se crea la sociedad o en las asambleas y pueden estar por un periodo determinado o por el plazo de vida de la sociedad. El capital de esta sociedad está representado por cuotas nominativas. Estas son acciones que incorporan un documento con el nombre del propietario legítimo. Se pueden clasificar en dos: acciones nominativas endosables, que son las acciones que pueden transferirse de manera voluntaria. Por otro lado, las acciones nominativas no endosables, que son las acciones que solo se pueden transferir por medio de un contrato llamado cesión de créditos no endosables. Para completar esta explicación, para que Lucía pueda tomar la mejor decisión, debe conocer los siguientes aspectos. Leyes que regulan las sociedades en Costa Rica. Tenemos dos: el Código de Comercio o Ley número 3264, y por otro lado, la Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal. Por otro lado, ya cuando tenga la decisión, debe saber los requisitos básicos para inscribir una sociedad. Tenemos la escritura pública, que se define en el artículo 18 del Código de Comercio. Tenemos la publicación, pago de tributos, el domicilio social, objeto, que es el detalle de los objetivos que proponen, el plazo social, que es el periodo establecido que define la vida de la sociedad, y por último, inventarios y balances, detalle de la forma de llevar el control sobre los balances y la manera en que se distribuyen las pérdidas y utilidades de la sociedad. Por otro lado, un dato importante a saber es cuándo se disuelve una sociedad, que esto es la nulidad de la sociedad. El Código de Comercio establece en el artículo 201 las siguientes causas: la imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad o la consumación del mismo, el vencimiento del plazo señalado en la escritura social, la pérdida definitiva del 50% del capital social o por acuerdo de socios. Para finalizar con esta breve explicación para Lucía, tenemos algunas recomendaciones para facilitar su decisión. Daremos consejos a la hora de seleccionar el tipo de sociedad. Se recomienda la sociedad anónima cuando se tiene previsto tener una sociedad compuesta por una gran parte de socios, porque se tiene la facilidad de ingresar un nuevo socio con respecto a la sociedad de responsabilidad limitada. Está constituida para grandes empresas. Por otro lado, cuando se tienen bienes que están previstos para ser transferidos, como por ejemplo un carro. Otro punto a favor es recordar que el poder lo posee el accionista con mayor cantidad de acciones, porque todas poseen el mismo valor. Y por último, se recomienda una sociedad de responsabilidad limitada cuando el negocio que se quiere emprender es de pequeña o mediana magnitud. Esto quiere decir que los bienes y recursos que tendrá la sociedad, además del capital que maneja, no es en grandes cantidades. Además, permite una administración centralizada, ya que para su constitución es necesario al menos un administrador o gerente. Este se encarga de dirigir las asambleas, comunicar a los socios y realizar las labores administrativas que competen a la sociedad y sus integrantes. La responsabilidad del socio se limita a las cuotas que posea y al patrimonio de la sociedad. Esperamos que Lucía y sus hermanos puedan tomar la mejor decisión.